Pues bienvenidos a Smooth Operators, bienvenidos a este post del Gran Premio de Italia. La gente que nos ve a menudo se habrá dado cuenta de que no he hecho introducción de estas así, con ese tono de intento de epicidad que suele hacer Jordi, pero como no tengo a Jordi a mi lado, he preferido que se quede como algo suyo. Entonces, habrá introducción en la próxima porque hoy, para comentar lo que ha sido este Gran Premio de Italia, que lo estamos grabando esto un día después, porque hemos necesitado reflexionar después de lo que pasó ayer, que no sucedieron tantas cosas tal vez en carrera, no fue la carrera más emocionante del año, pero hay distintos temas interesantes y el más importante, creo, en primer lugar, será McLaren, evidentemente, todo lo que ha pasado con McLaren. Pero eso, quería presentar de vuelta, dar de nuevo la bienvenida a Hamilton Tomeu, el único fan de Hamilton, el único que tal vez sigue defendiendo la temporada de Hamilton en Ferrari. Hamilton Tomeu, bienvenido de vuelta. Y quiero preguntarte también, ya de paso, ¿qué te pareció el Gran Premio de ayer? Empecé muy bien, súper 4 o 5 primeras vueltas y luego bajonazo hasta el show McLaren, que hablaremos ahora de él, pero bueno. Buen inicio, mal final, dejémoslo así. Y por mi parte de súper fan de Hamilton, pues que el parón nos ha ido bien y empezamos a ver un poquito la luz. Empezamos a competir, dejémoslo así. Nos vamos acercando al llorón Leclerc. Bueno, como siempre, a la gente pues invitamos, ¿no?, a que dejen su opinión sobre el Gran Premio, que vamos ordenando. Ya son muchos grandes premios que tenemos aquí en esta tabla y empiezan a no caber en alguna categoría. Y de momento la gente está poniendo este Gran Premio de Italia como uno de los peores de la temporada. Pero bueno, todavía sigue cambiando porque lanzamos la encuesta ayer y se van sumando votos a lo largo de la semana siempre. Pero estoy de acuerdo contigo, al final se volvió a ver lo que es la Fórmula 1 actual y el problema que tiene la Fórmula 1 actual. Tuvimos 3 primeras vueltas donde puede que tuviéramos de las 3 primeras vueltas, de las mejores 3 primeras vueltas de la temporada. En algún otro Gran Premio ha habido también mucho baile de posiciones, pero después de esas 3 primeras vueltas realmente decías, uy, qué gran carrera. Pero no, parece como que gastaron todo el aura en ese inicio de carrera, sobre todo con Leclerc, Piastri, que creo que llevan muchos duelos estos dos compartidos esta temporada y la pasada también, bastante bonitos, y luego lo comentaremos, pero luego no queda otra cosa que felicitar a Pirelli por haber hecho auténticas piedras que duran pues un neumático medio, 40 vueltas apretando, y que los pilotos tengan que cambiar neumáticos por compromiso con la normativa y poco más. Entonces, nada, felicidades Pirelli por lo que habéis conseguido, por conseguir unos neumáticos que duren tanto en un circuito donde ya sabemos que no hay degradación y no hay ningún tipo de movimiento por parte de la FIA de, no sé, proponer algún cambio, ¿no? Que creo que lo siguiente ya será también proponer 2 paradas como en Mónaco o alguna cosa de estas. Simplemente me parece gracioso que vengamos de que Domenicali hizo esas declaraciones la semana pasada sobre que el futuro era una Fórmula 1 con más carreras al sprint y con carreras más cortas, y precisamente este fin de semana hemos tenido la carrera más rápida del año, la carrera más corta del año, y ha sido la carrera que ha sido donde se ha vuelto a ver que la Fórmula 1 actual es 100% dependiente de las estrategias y 100% dependiente, evidentemente, de los neumáticos, porque pues no hay repostaje como había antiguamente y algunos pues lo echamos de menos, aunque sabemos que no va a volver. Entonces nada, simplemente eso, felicitar a Pirelli. Si siguen así, van a cambiar neumáticos solo cuando haya safety car, porque bueno, algunos lo estaban buscando. Luego hablaremos de McLaren y su estrategia, pero claramente ya estaban buscando una bandera roja o alguna situación que les beneficiara, pero estamos en lo de siempre. Fórmula 1 100% estratégica, las mejores carreras este año, de hecho, las tenemos con Canadá, Gran Bretaña, Hungría estaba por ahí, donde hay más de una parada o hay condiciones mixtas que obligan a que haya pit stop. Es que la tendencia es esta, si miras esta tabla, raro es que haya una carrera por arriba donde no haya degradación. Es raro. Si te pones a mirar una por una, se cumple más o menos la tendencia que estoy diciendo, y las carreras donde no ha habido mucha degradación o ya directamente adelantar en pista era imposible, pues están ahí abajo.
Pero bueno, esto en líneas generales sobre el Gran Premio, como siempre, lo que he dicho antes, invitados a todo el mundo a dejar su opinión en las encuestas de la zona de comunidad del canal, esa zona abandonada, donde a veces lanzamos encuestas. Y antes de empezar a hablar en detalle de cada equipo, creo que vale la pena perder nada. Esto suele hacerlo Jordi en un minuto sobre cuáles han sido los cambios o cómo ha quedado el campeonato del mundo después de este fin de semana en Italia. En la casa de Ferrari, donde Ferrari pues tampoco ha podido recortar mucho a McLaren, que podamos decir, aunque creo que nadie se esperaba un gran cambio en ese sentido. La clasificación realmente no ha cambiado. Seguimos teniendo la misma clasificación que dejamos en Zandvoort. Sí que es cierto que Kick Sauber ha sorprendido este fin de semana y ha sumado puntos. Racing Bulls ha acabado sumando puntos. Aston Martin tal vez pues no ha sumado los que podía haber llegado a sumar. Luego hablaremos del fin de semana de Fernando Alonso. Y creo que lo interesante, entre comillas, como comentaremos luego, es esta distancia de 31 puntos entre Piastri y Norris. Y ya luego lanzaremos el tema, que Verstappen tampoco está tan lejos. yo ya me aferro a eso. Sé que es imposible, sé que soy un soñador, pero necesito que haya un piloto que se tome en serio lo de ganar el Mundial. Eso es como darle material a Netflix para la siguiente temporada, ¿no? Bueno, es Verstappen que no está lejos. Netflix se está inventando ya el guión y Verstappen no está tan lejos como para imaginarse. Aunque el discurso es de Red Bull, no es este, pero seguramente en Drive to Survive intentarán rascar ese guión. Y si te parece, porque tenía aquí la noticia, la comento brevemente, lo que pasó pre-Gran Premio de Italia, de este supuesto retorno de los V8 que se puso sobre la mesa de recortar la duración de la nueva normativa de 2026, una de las normativas más criticadas antes de existir, como va a ser la que va a empezar el año que viene con este cambio de motorización y de aerodinámica. Pues hubo una reunión de equipos y de momento se ha acordado que no se va a reducir esta duración de la nueva normativa. El retorno de los V8 en principio no será hasta por lo menos 2031, aunque hoy, lunes, sí que ha salido la noticia de que puede que Mercedes y Ferrari estén dispuestos a negociar un año antes, o sea, 2030, pero dispuestos a negociar. Como siempre, como te puedes imaginar, pues a este retorno de los V8 están en contra equipos como Honda, Mercedes, ahora ya me queda un poco dudoso por esta última noticia, y Audi, que son al final los equipos que han hecho más la inversión para meterse en esta parte están interesados en esta parte eléctrica y han dicho, hombre, me estoy montando la infraestructura, no me la quites así en 2 años. A ver, yo soy defensor de volver a ese tipo de motores, pero a ver, no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. ¿Cómo vas a proponer? Ni siquiera ha empezado la normativa del año que viene y ya propones quitarla. O sea, no tenía sentido, vamos. Sí, o sea, además, yo aquí tengo que decir que soy team Mercedes. Vamos a decirlo así, que seguro que con Toto a la cabeza son los más críticos cuando haya reuniones. Segurísimo, vamos. porque además es que no hay que olvidar que este cambio de normativa con esta parte más eléctrica al final ha sido con lo que han pretendido atraer a estas nuevas marcas, a Honda, a Audi. Digo, hombre, si justo haces este cambio, estás viendo que está siendo un desastre, que los números no salen, y ahora a los 2 años quieres cambiarlo, pues te van a decir, a ver, no funciona así, y yo entiendo que no funciona así, muy a mi pesar, que también estoy como tú, esperando que haya cambios en el tema motor, pero desde hace 11 años creo que la mayoría estamos esperando esto. A ver, lo entendería el año que viene, porque seguro que va a haber un equipo dominador otra vez, entonces entiendo que el año que viene a estas alturas se vuelva a retomar, pero ahora no. Pues bueno, comentado así por encima esto, creo que hay cosas más importantes a comentar. Normalmente vamos repasando por orden del Mundial de Constructores, y en este caso sí que vamos a empezar con McLaren porque creo que es donde está el punto más importante, pero creo que hablaremos luego del que ha sido otro de los protagonistas del fin de semana, y evidentemente es lo que estoy mostrando aquí, Max Verstappen llevándose esta victoria en Monza que no se la esperaba a nadie, o al menos no se la esperaba a nadie el jueves, incluso el propio viernes. Pero hay que empezar hablando de los dos compañeros que tiene al lado en el podio, que McLaren
termina este dominio, termina yo creo que de forma momentánea, este dominio absoluto que ha ido arrastrando en las últimas carreras, donde más allá del abandono de Norris el otro día por un problema técnico, pues iban sumando dobletes y dobletes, y de hecho aquí han sumado otro doblete más en el podio, que no cunda el pánico. Pero eso, creo que ha habido sorpresa, ¿no? Yo creo que, no sé, tú estabas como yo pensando que el jueves que íbamos a tener un poco el mismo relato de las últimas carreras. De hecho, aunque la clasificación no saliera como se esperaba, que tuviera uno de los dos papaya, digamos, en primera posición, yo pensaba que la carrera iba a ser un tarde o temprano lo van a pasar y acabará siendo un 1-2, pues como lo viene siendo habitual, y a ver qué pasa. Pero me sorprendió bastante que no pudieran seguirle el ritmo a Verstappen, me sorprendió. Luego ya ahora hablaremos de sus decisiones, pero en cierto momento, cuando parecía que iban a hacer el Steam, que hicieron un cambio de ritmo y demás, parecía que cuando se hace un cambio de ritmo y ves que como que le recortan un poco los dos, a Piastri le costó un poquito más, pero luego Verstappen era como que estaba jugando con ellos, porque les deja recortar un poquito y luego siguió con su ritmo, que los dos McLaren no podían seguir, evidentemente. Es que McLaren tiene la pequeña debilidad que tiene este coche todopoderoso que no para de batir récords de vuelta y de clasificaciones. Bueno, precisamente Verstappen aquí ha batido el récord de la vuelta más rápida en una clasificación. Pero eso, McLaren sí que tiene la pequeña debilidad, esta falta de velocidad punta en circuitos de muy baja carga. El año pasado, por ejemplo, sufrió mucho en Las Vegas, pero no hay que olvidar que ya el año pasado aquí no ganaron y no fueron tan superiores. Se les acabó colando a Ferrari con ese truco estratégico que sacaron de la manga, pero sí que es cierto que ya tuvieron problemas con la carga en la parte trasera. El año pasado ya vinieron aquí con 2 alerones traseros porque durante los libres vieron que el de baja carga que tenían no les generaba suficiente carga y el coche era muy difícil de controlar en el tercer sector, en toda esta zona de Ascari, de la parabólica, que es la parte más crítica a nivel carga aerodinámica. Y este año, que es lo que estoy aquí mostrando, que ha sido pues, uno de estos puntos interesantes, más allá de las polémicas, que sé que es lo que acaba interesando más a la gente, pero hay esta intrahistoria con alerones traseros que creo que vale la pena comentar, que es, de nuevo, han traído una especificación de baja carga para Monza, que se suma, creo que llevan 8 o 9 alerones traseros distintos McLaren, que representa un poco también el gran trabajo que ha hecho el equipo, porque a nivel fábrica creo que es innegable el trabajo que ha hecho McLaren durante estos 2 últimos años para traer un coche perfecto y que se adapta a 100%. Pues que de hecho choca mucho con 2023-2022, que no tenían alerones traseros, tenían 3 alerones traseros y iban rotándolos para que se vea también cómo ha evolucionado esto. Y aquí han traído una especificación de nuevo para Monza y han recuperado, igual que el año pasado hicieron, la que trajeron en Bélgica con algo más de carga, para ver si esta vez no tenían este problema con la de baja carga, pero por si acaso se guardaban esta de Bélgica con algo más de carga, para ver si se repetía lo del año pasado. En este caso no ha pasado, y sí que es cierto que hemos visto un McLaren que era competitivo, pero creo que nadie esperaba que Red Bull fuese tan extremadamente competitivo, y aun con todo, como siempre hago esta comparativa, bueno, siempre, llevo haciéndolo 3 o 4 carreras, pero vale un poco la pena comentarla por encima, se sigue viendo un McLaren que sufre mucho en velocidad punta y seguía siendo de los más lentos a final de recta, al lado de un Ferrari, que luego hablaremos, que Ferrari ha descargado el coche a unos niveles que casi se han pasado a lo mejor para correr en recta, y luego veías esa diferencia con McLaren, que sí que era muy dominador en lo que decimos siempre, en el paso por curva lenta, que esto lo destacaba Verstappen, siempre lo fácil que meten el coche en curva lenta y cómo no pierden la parte trasera, y sobre todo en estas zonas de curva media, en la zona de Ascari, como seguía siendo muy competitivo. Mercedes es un coche que me ha sorprendido por ciertas cosas, luego cuando hablemos de ellos ya las comentaré, pero eso, McLaren al final seguía siendo un coche muy dominador, pero Red Bull ha conseguido ser más constante a lo largo de toda esta vuelta, y Verstappen, sobre todo a las manos de Verstappen, la carrera de Tsunoda ha sido otra muy distinta. De Piastri creo que vale la pena comentar, antes de empezar a hablar de las... Hay que decir también que has dicho que Verstappen ha batido el récord de la vuelta más rápida, demostrando que McLaren no es que no haya sido competitivo, sino que Verstappen se ha marcado un fin de semana brutal, que Norris también. Sí, o sea, sí. Que da aparte, pero que no es que no fueran competitivos. O sea, que a lo mejor en la siguiente carrera
que seguro que pasa, a lo mejor no, seguro, vuelven a estar ahí arriba. Pero bueno, que aquí ha sido más mérito del otro que no de mérito de ellos. Sí, no, totalmente. Sí, de hecho es un buen ejemplo. Es decir, para superarles he tenido que hacer la vuelta más rápida de la historia de la Fórmula 1 para batir a estos dos, Sí. que también, ahora me estaba acordando de la velocidad punta, el año pasado fue donde ya en Italia se empezó a hablar del efecto mini DRS, que estalló todo en Bakú, pero aquí fue donde realmente trajeron este alerón. Claro, McLaren ha perdido ese punto, que aunque digan que no les daba mucho beneficio, hombre, alguna cosilla les daba. De hecho, luego en declaraciones más adelante durante el parón de invierno, antes de la pretemporada, sí que hubo algunas declaraciones interesantes en este sentido, pero me estoy desviando. Estoy de acuerdo con lo que has dicho tú. Norris se estaba haciendo una muy buena carrera hasta que ha surgido todo, y Piastri nos ha regalado una primera parte con un duelo con Leclerc que ha sido chulísimo. El adelantamiento que hace Piastri en Dilesmo, la 1, en la salida, es precioso. No sé. Y habla. Además, me gusta mucho porque es un. No es conductor duro nivel Verstappen, que para mí, cuando realmente se está jugando cosas, es demasiado. O sea, no hay manera de competir contra él, o al menos es mi opinión. Piastri es un. Me gusta hacer la comparación con Alonso, porque yo a Alonso pocas veces le he visto hacer cosas antideportivas. Siempre es duro, pero no lo considero antideportivo, y Piastri lo veo así. Es súper duro, cuesta mucho competir contra él así cuerpo a cuerpo, y en estas primeras vueltas lo ha vuelto a demostrar, y ya hablaremos cuando hablemos de Ferrari, de lo que ha tenido que hacer Leclerc para mantenerse unas cuantas vueltas delante de él. O sea, para mí lo ha vuelto a demostrar lo bueno que es. Es que de hecho lo que decía antes, me parece que Leclerc y Piastri son una pareja de baile muy bonita, porque puedes ir rescatando las veces que se han encontrado en pista y siempre tienen duelos muy fuertes, pero donde los dos se respetan mucho y quedan batallas muy bonitas. El año pasado, por ejemplo, en Bakú, cuando estaban luchando por la victoria, que luego a Leclerc se le cayeron los neumáticos y acabó sufriendo por mantener la segunda posición. En Zandvoort también, el año pasado. No sé si en Bélgica creo también. El año pasado. O sea, se van sumando duelos entre estos dos pilotos y siempre parece que regalan el de los mejores adelantamientos. Y da gusto ver, ¿no? En esta Fórmula 1 donde cada vez se está tendiendo más a abusar de estas directrices de adelantamiento que creo que a nadie le gustan, pero como existen, pues los pilotos cada vez abusan más de ellas y tienen la razón, porque hay unas directrices que les dan la razón. Pues da gusto ver a pilotos que se respetan y se atreven a meter el coche en zonas complicadas como Dilesmo y el otro piloto no te echa. Esto se echa de menos a veces y da gusto ver dos pilotos así. Ahora bien, se acabó de decir cosas bonitas de McLaren. Ya está. Porque estamos alargando mucho el tema principal de esta historia, que es lo que pasa en la última parada de Norris-Piastri, el lío en el que se mete McLaren ellos mismos y la situación que hemos vivido, que, bueno, creo que nos hemos escandalizado muchos. A mí es que me encantan las Papaya Rules. O sea, no sé quién las inventó, tal como son a día de hoy, pero oye, no tienen que hacer un monumento, porque nos están dando unos momentos, unos momentazos para comentar que, ¡guau! Brutales, brutales. O sea, yo la verdad, yo soy una persona en el box de ellos, y no sabría dónde meterme cada vez que veo que se acercan, porque empezaría a sacar el librito y diría, ¿qué regla saco hoy? Porque cada vez nos sorprenden con algo nuevo. Y la verdad es que lo de ayer fue un poco. Yo soy Piastri y entiendo lo de voy a ceder, porque para 3 puntitos, ¿por qué no cederlos? Y ya tendré un favor que me tendrán que devolver, a lo mejor en una situación donde pueda ganar 5 en lugar de 3. Pero yo no sé si habría hecho eso. Yo, si te soy sincero, es que no me sorprende nada de lo que ha pasado. Es decir, viendo la tendencia de todo este año y del año pasado, no
me hubiese sorprendido que no hubiese sucedido lo que sucedió ayer. Entonces, yo por mi... Pero sí, perdón. ¿Pero qué harán? O sea, imagínate, o sea, están luchando. Pongámonos en el caso de que a Norris, por el bien de todos, también lo diré así, aunque sea Team Piastri, le va bien. Y llegan al final, pues como Hamilton y Verstappen, cuando lucharon por el título de la última carrera. Hostia, yo soy Piastri y maldigo bastante, y tanto que te acuerdas. Es que creo que aquí el mensaje es felicitar a McLaren por haber conseguido tener a dos pilotos completamente domesticados que no muestran ningún tipo de, lo que decía antes, de garra por ganar el Mundial y que van a hacer lo que les diga el equipo sin ningún tipo de queja, porque está todo extremadamente ya pactado y medido. No solo es el hecho de que le ceda la posición, es el hecho de que Piastri como que casi ni lo discute. Al final intercambian estas radios que son las que hemos visto y no intercambian mucha más conversación. Y esto, como digo, a mí no me ha sorprendido, pero es un ejemplo más de por qué esta lucha Piastri-Norris no es atractiva para el espectador. Y mucha gente pues está desconectando del Mundial, que precisamente esto lo hablaba con Jordi antes del Gran Premio de Países Bajos. Que la lucha Piastri-Norris por este tipo de cosas no estaba siendo atractiva para el espectador. Entiendo 100% el lado equipo, porque no hay que olvidar que la Fórmula 1 son marcas de coches que vienen aquí a demostrar que pueden hacer el mejor coche. Luego está Red Bull, que es otra cosa. Pero viene a demostrar eso y que no hay que olvidar que al final esto va de, pues esto que digo, y los pilotos, pues te cazan porque te atraiga un piloto, pero el principal objetivo es el equipo. Y en la Fórmula 1 siempre ha sido un deporte del equipo. A ver, yo entiendo a McLaren, o sea, no hay que decirlo, porque bueno, tenemos a dos pilotos que ya se encontraron en la misma situación y ya sabemos cómo acabó. Y no se llevan muy bien tampoco a día de hoy esos dos pilotos en el mismo equipo, de hecho. Entonces entiendo las papaya rules para que no vuelva a pasar eso, porque no salieron bien parados de ahí. Pero, ostras, no sé. Yo lo de dejarme adelantar encima por algo que no has hecho tú. Es que ostras, es un claro ejemplo más de que a nivel, para el espectador, la Fórmula 1 necesita villanos. Necesita construirte el relato de un villano. Es que es así, 2021. Sí. En función de quién apoyaras, el villano era Hamilton en Silverstone o Max Verstappen. Y esto siempre ha funcionado así y ninguno de los dos, ni Piastri ni Norris, quieren ese rol. Y McLaren no quiere que haya villanos. Por lo tanto, para el espectador, pues está quedando una Fórmula 1 aburrida, que también hemos llegado a esta situación porque se han ido poniendo distintas piezas para tener una Fórmula 1 en la que sea muy difícil adelantar, que sean carreras puramente estratégicas. Ahora tenemos unos coches que con aire sucio prácticamente no se puede adelantar y McLaren ha construido una máquina todoterreno con dos pilotos con un ritmo muy parecido, en el que marginalmente, pues este año Piastri está siendo más rápido. Entonces esto llega a situaciones en las que en pista prácticamente no estamos viendo batallas y siempre lo decimos, la carrera de los McLaren se acaba decidiendo el sábado, porque el domingo ya lo estamos viendo y esto ha sido pues otro caso más. Ahora me voy a lo que decías tú, ¿dónde pones el límite? El otro día en Zandvoort, oye, Piastri, para el coche que a Norris se le ha parado el motor y no sería justo que tú sumaras 25 puntos. ¿Por qué en Silverstone cuando sancionaron a Piastri con 10 segundos no le hicieron devolver la posición? Se van sumando ejemplos. ¿Por qué ahora de repente... Yo es que estoy de acuerdo con Piastri lo que ha dicho de las malas paradas forman parte de la competición. Sí. Estoy de acuerdo. Y si ahora están compitiendo los dos pilotos y Piastri tiene una parada de 4 segundos y Norris de 2, no se cambian posiciones, ¿eh? Simplemente su distancia en carrera aumenta 2 segundos. Oye, Norris, ralentiza tu ritmo 2 segundos y vuelve a enganchar porque la hemos liado con la... ¿Sabes? Sienta un precedente muy feo para el espectador, que para el equipo al final lo que han hecho ha sido... la hemos liado, que ahora quiero entrar en esto. Vamos a no formar parte de que haya polémica entre los pilotos y vamos a tener la fiesta en paz. A ver, sí, ellos han querido quedar bien con las declaraciones que han hecho. Han quedado como los buenos de la película, que lo hacíamos por ellos y demás. Pero la realidad es que yo soy defensor de que también ha pasado por las radios que salieron justo antes de la parada. De, oye, pero parada
¿por qué no paráis al otro primero? No me va a hacer un undercut. No lo vamos a hacer. Y pum, pasa. Y yo creo que hay mucha influencia de estas radios y de que si no quedaban como un equipo de pacotilla. Y esto es un ejemplo más de lo débil que es Norris a nivel poder o Piastri a la hora de discutir con el equipo, de decir, cuando en el momento que existían estas radios, Norris debería haber dicho, no, yo voy delante, yo paro primero. No, pero hay riesgo que nos adelante Leclerc, lo cual, perdón, Piastri cuando paró salió a 5 segundos delante de Leclerc. Con una parada de 6 segundos y pico, 7, seguía saliendo delante de Leclerc. O sea, riesgo de que te pase de Leclerc, sí, si se te atasca la pistola, pero mucho. Pero es que ese riesgo lo va a existir siempre. Entonces, Norris se tendría que haber plantado y haber dicho, no, yo voy delante, yo no quiero tomar el riesgo. En el momento en el que Norris dice, ok, está asumiendo riesgos innecesarios, que él tendría que haberse impuesto y haber dicho, no, yo defiendo mi posición y entro yo primero. Y esto es otra cosa que yo le echo en cara a Norris, entre comillas, de decir, haberte impuesto y haber dicho que no. Oye, ya lo hablaremos fuera en el pit. Sí. Yo entro primero y yo defiendo mi posición. Vosotros nos habéis metido en la situación esta de alargar la parada innecesariamente para meter blandos al final, para ver si sonaba la flauta y había una bandera roja. Pues hemos tomado este riesgo. Vale, yo no quiero tomar más riesgos. Ahora ya os apañáis con Piastri, que la habéis metido en el compromiso, haberlo organizado de otra forma y habernos obligado a hacer la parada 3 o 4 vueltas antes y no había ningún riesgo de Leclerc. Claro, sí, yo ahí creo que a Norris le falta el apretar esto y diga, fuera esta situación, stop inventing. Autoridad, sí. Yo en cierta parte los veo a los dos, a Piastri un poco menos, pero aún así los veo a los dos, puede ser porque son jóvenes. Los veo perfil Bottas o perfil Rosberg al inicio en Mercedes con Hamilton. Los veo un poco como de estar agradecidos de estar ahí y si me dicen A, hago A y si me dice B, hago B. Bueno. Solo con la oportunidad de ganar carreras ya estoy bien aquí. Los veo un poco así, que seguramente a la que uno de los dos gane el mundial, luego eso se le va a ir y seguramente se hará la garra que lleva, pero ahora mismo de acatar los veo a los dos como si fueran como si los dos se sintieran segundo piloto. Pero precisamente ya que mencionabas a Rosberg cuando tuvo el cambio de mentalidad y llegó a por el Mundial en 2016, tú a ese Rosberg le dices que le deje pasar a Hamilton, que de hecho ya pasó, y Rosberg le va a decir, súbete aquí y baila. La habéis liado vosotros, a mí no me miréis, luego hablamos al final de la carrera, pero esto forma parte de la competición. A ver qué harán cuando queden 3 o 4 carreras. Me gustaría verlos ahí. A ver si ya el verse ganando el mundial les hace tirar el equipo a un lado, porque además en ese momento McLaren ya lo tendrá ganado el mundial de constructores, así como van a día de hoy. Entonces ahí ya no estrelles el coche, que quiero pensar que les dirán, pero lucha. Sí. Pero al final yo entiendo, desde el prisma de Piastri, yo entiendo, al final es lo más inteligente desde su posición. Estás perdiendo solo 3 puntos porque se sacó la Verstappen delante, solo estás sacrificando estos puntos y estás como ganando este derecho a luego reclamar cosas que ya veremos si esto funciona así. Porque sí que mencionaban mucho Hungría el año pasado, pero yo creía que Hungría del año pasado, cuando hubo esas radios prácticamente ya llorando a Norris. Pero fíjate, Norris cuando pasó eso el año pasado, tardó mucho en ceder la posición. Realmente, ahí sí que digo, mira, la has acabado cediendo, pero al menos has intentado lucharla y mantenerla y presionar que... No, aquí no ha habido como ningún esfuerzo, ningún intento. Pero eso, se mencionaba mucho Hungría el año pasado, pero Hungría ya se había saldado en Qatar, en una sprint, que se dejaron pasar prácticamente en la última recta de meta, que fue también como un poco, Dios mío, cuánto riesgo habéis tomado aquí por esto. Es decir, no he acabado de entender por qué recordaban tanto Hungría cuando yo creo que Hungría ya se había pasado a la página. Entonces yo me imagino que tienen un contable dentro de McLaren que está ahí contabilizando quién le debe 3 segundos a quién, ¿no? Porque al final si lo estamos haciendo todo tan igualitario y tan bajo pauta, digo, es que llega un punto que es un poco ridículo. Pero bueno. Pero bueno, también McLaren vive un poco de
de esa fama, ¿no? De priorizar equipo, del equipo Sí. de las reglas, de Ahora sí. ser un poco Happy Flowers. Ahora sí. Y también que entiendo que a Piastri, si hace esto, al final el equipo se le puede poner en contra y ya sabemos lo que puede pasar cuando se te pone un equipo en contra. Hay bastantes referencias. 2007 es una de ellas y una muy famosa también es la de la que le liaron a Carlos Reutemann en los 80, que no cedió la posición. Esto ya es un poco ya historia de friki, pero no cedió la posición en Williams y luego le estuvieron directamente fastidiando del resto de la temporada. Entonces, entiendo la posición de Piastri, ¿eh? Yo mi crítica va más hacia pues, la dinámica que tenemos en la Fórmula 1 actual y que esto es el claro exponente, el claro ejemplo de lo que hay ahora. Y nos lo comemos con patatas. Pero bueno, lo que nos hemos tenido que comer con patatas este fin de semana ha sido una especie de retorno a 2023. No por los podios de Aston Martin, sino por volver a ver a este señor teniendo un fin de semana dominador. Que creo que, como decía antes, no lo esperábamos nadie, pero es que ha sido incontestable lo de este fin de semana. Me quedo con que lo define muy bien. Ya hacia el final de la carrera Verstappen tiene una conversación por radio con su ingeniero que le dice que ya estaba todo hecho, que ahora drive safe y bring it home. Y Verstappen le contesta, no lo recuerdo muy bien, pero le contesta como algo así, en plan, sí, seguro y a todo gas. Y creo que lo define muy bien, que se lo estaba pasando estupendamente y joder, iba muy rápido. O sea, yo creo que no se lo esperaban ni ellos, aunque han traído modificaciones, pero wow, cómo iban. Sobre todo, es que ha habido dos cosas interesantes que me han parecido. O sea, había dos cosas que me han parecido interesantes de Red Bull. Lo primero, el año pasado sufrieron mucho aquí por el alerón trasero de nuevo. Red Bull no tiene una especificación de baja carga para los circuitos como Monza o como Las Vegas. El año pasado, por ejemplo, utilizaron lo de Bélgica, que luego en Las Vegas lo acabaron cortando, que lo explicamos en el previo con Jordi. Para este fin de semana han recuperado lo de Silverstone. Lo que sí que es cierto es que han hecho otra vez la de cortar. Y durante los libres 1, libres 2 veíamos a un Red Bull que utilizaba este ala que decíamos, pero para la carrera o para los libres 3 ya empezaron a poner estos cortecitos que se ven aquí en la pantalla, que por ejemplo en el coche de Tsunoda no lo llevaban. Aparte de que sí que también han mejorado, han actualizado creo que los generadores de vórtices del suelo y una foto que llevo esperando desde el Gran Premio de Imola, porque la gran polémica de McLaren era que si utilizaban algún tipo de truco de refrigeración en los frenos, yo qué sé, pues encontramos la foto en la que Red Bull por fin ha traído la actualización del tambor de los frenos que lleva Helmut Marko diciendo desde Imola o antes que iban a traer basado en lo que creían que estaba haciendo McLaren. Ahora dicho todo esto, que todas estas actualizaciones hayan mejorado y que de repente el Red Bull haya dado un paso hacia adelante en un circuito de limitación trasera como es Monza, donde importa mucho la salida de tracción en curva lenta, que era uno de los puntos débiles de este Red Bull este año y que le limitaba para luchar con McLaren. Creo que Monza es muy particular y junta cosas que le perjudican mucho a McLaren y cosas que a lo mejor hacen que el Red Bull pueda ser más competitivo, como una muy baja degradación. Veremos ahora en Bakú dónde se encuentra este coche. Lo digo por los 90 puntos que hay de distancia en el Mundial de Pilotos y que yo quiero creer que si Verstappen entra a la lucha por el Mundial, McLaren se encuentra... la fotografía le cambia completamente. Un 0 de Piastri y vamos, o sea, se los come. O sea, se los va comiendo poquito a poco. O sea, seguro. Pero yo quiero ver, y lo veremos en los próximos grandes premios, las modificaciones que han traído en el suelo, aunque sean pequeñas, cómo afectan. Porque al final las del suelo son un poco independientes de las características, como has dicho, de que lleves mucha carga o no. Quiero ver cómo influyen en el rendimiento que ha tenido este fin de semana. Y en Bakú lo veremos, que no... Otra vez un circuito con, esta vez, la recta... kilométrica. Multikilométrica. Pero quiero verlo.
quiero verlo y si siguen con esta dinámica, ojalá se enganche. Es que sobre todo es lo que decíamos antes. El ritmo que ha tenido Verstappen en carrera era alucinante, muy por encima de McLaren. En el momento en el que tenemos este encontronazo en la línea en la salida, perdón, en la primera curva. Que por cierto, muy bien Norris, que por fin parece que ataca una primera curva y le ha plantado cara. Le ha hecho lo mismo que hizo Piastri en Jeddah, que también le hizo la de, pues yo os tiro la frenada y ya te quitarás, que es, bueno, es lo... Verstappen ha generado esto, pues a veces te lo van a hacer a ti también, lo siento mucho. Y me gusta ver cuando se queja de que no tenía intención de hacer la curva o se queja de estas maniobras, porque en plan, me gusta que tome un poco de su medicina y verlo llorón. Y aun con todo, cuando Norris recupera la posición, ves que Verstappen enseguida le ataca y marca distancia. Que de hecho el propio Piastri lo decía. Cuando he visto que Verstappen se colaba adelante, o sea, cuando he visto que Norris recuperaba la primera posición porque Verstappen se la cedía, tenía miedo de que Norris escapara y no pudiera luchar con él. Pero es que Verstappen se la ha devuelto y se ha escapado y era inalcanzable para el resto. Y también, pues igual que antes con McLaren, comparando los pasos por curvas de la vuelta de clasificación, se ve como Red Bull al final acaba siendo un coche como muy competitivo en todas las zonas. No era el más rápido en ninguna, pero en punta no se queda muy lejos de lo que era Ferrari, superior a McLaren, y en paso por curva media y curva lenta tampoco está extremadamente lejos. Es decir, no es el más lento en ninguna zona y al final ha conseguido, o Verstappen ha conseguido llevar a este RB21 que tanto sufría en algunos puntos, concretamente aquí en Monza, pues hacer un coche muy rápido, muy competitivo, y chapó. Ha vuelto a demostrar, creo, Verstappen, que cuando tiene un coche para luchar lo materializa y no se anda con medias tintas, con la lío con la vuelta de clasificación o me salgo aquí y pierdo segundos como hacen otros pilotos de otros equipos. Y sin embargo, sé que cambia un poco el tono de la charla ahora mismo, pero toca hablar también de Tsunoda, que ha sido pues otro fin de semana complicado para él. Bueno, también no le faltaban mejoras. Sí. Entonces ya veremos. O sea, vamos a darle un botito de confianza. Díselo a Helmut Marko. Pero a mí no me lo digas, díselo a él. sí, a buen señor. Le vamos con un botito de confianza. Pero es cierto que si tú eres un piloto que te estás jugando, digamos que aún tienes alguna oportunidad, ¿no? Que si yo estuviera en la posición de Tsunoda, pensaría que aún puedo tenerla. Y te estás jugando el sitio, ostras, tienes que hacer grandes premios de 10 o de 11 e intentar no equivocarte, cosa que no es el caso. Siempre falta algo. O viene esta vez entre los 10 primeros, ok, pero luego tras un poquito más. Siempre como que le falta algo. O falla el sábado o falla el domingo. Y siempre hay algo que sacarle. Pues no sé. Yo creo que ahí es donde, más que lo que haya pasado en el Gran Premio o en la carrera, yo lo que le achaco es eso. Que no hace no enlaza ni una clasificación ni una carrera que digas, ole. Uh-huh. Y le falta eso si quiere seguir, pero que no creo que siga. Pero bueno, siempre tienes que tener la esperanza. Bueno, de hecho ya Helmut Marko en sus numerosas declaraciones semanales al respecto del futuro de sus pilotos ya se ha mencionado como el Gran Premio de México, tal vez una fecha límite, pero bueno, ya sabes cómo funciona Red Bull, que va poniendo 25 fechas límites a sus segundos pilotos. Pero algo relevante de la confianza que tiene Tsunoda en el coche es que sí, hablaba de los recortes estos que le han hecho a Verstappen en el alerón trasero, pero es que Tsunoda iba sin ellos. Y esto también da a entender la falta de confianza que tiene con el coche y que necesita todavía una parte trasera mucho más estable de lo que necesita Verstappen, que esto no sorprende a nadie, pero que al final se está viendo que es la única forma de hacer que el Red Bull sea competitivo, y Tsunoda pues no está siendo capaz de serlo, aunque sí que es cierto que no estaba teniendo un mal fin de semana, porque sí que mete el coche en Q3, luego en la salida se tiene que ir a la hierba porque Bortoleto le medio empuja, pero tampoco creo que haya nada ahí. Lo único es que estratégicamente Tsunoda se ha comido un overcut de todo el mundo.
Un fin de semana en el que el undercut no funcionaba, o sea, pues eso, los que han ido estirando, le han adelantado posiciones y luego pues ha ido diluyendo y cayendo hacia atrás y terminando fuera de los puntos. Entonces, al final, un fin de semana en el que parecía que había algo de luz, ha terminado siendo otra pesadilla más para él, entre comillas. Pero bueno. Justo lo que no tenía que hacer, que era que fuera otro fin de semana más. Sí. Los que han tenido tal vez un fin de semana especial, no por el resultado, sino porque han vuelto a su casa, ya llegó el momento. Ya llegó el momento de que hagas honor a tu nombre. Vamos a hablar de Ferrari, que creo que ya lo dije en el previo, y viéndola en pista, lo vuelvo a decir, para mí ha traído una de las liveries más bonitas del año, con este homenaje a Niki Lauda. Me gusta mucho cómo lucía el Ferrari, me gusta mucho que hayan quitado el azul ese asqueroso que tiene en la parte trasera, que no pega nada con el resto de colores, que además ni siquiera es el mismo color que utilizan en el logo. O sea, gracias por poner el alerón negro. Dejadlo así. De verdad, de verdad. Yo alargaría esta livery. Además, tiene como su mensaje, me gusta mucho, me ha gustado mucho el Ferrari a nivel estético. Claro, a nivel ritmo de carrera, pues no había... La livery no te hace correr más. No, coincido contigo. Solo me quedo a destacar que, bueno, las, digamos, 5 primeras vueltas de Leclerc, creo que eran las 5 primeras. Uh-huh. Y luego el toquecito este de esperanza en el box de Hamilton. Porque poquito a poquito, así, a paso de tortuguita, pero se va acercando un poquito a ser más competitivo. Y lo va siendo. A ver, no ha sido la panacea, pero bueno, o sea, ha tenido buenos momentos. Luego se ha quedado estancado, pero ha estado bien. Y se le ve enchufado. Es lo que a mí como fan suyo, y que ojalá el año que viene vuelva a luchar por cosas, si es que está, esperemos que sí. Pues bueno, verlo enchufado y tal, y que no sea una persona que solo se queja, pues, tías, mola. No sé si le veo enchufado yo, pero no es el fin de semana en el que tal vez más se pueda atizar. Al fin de semana de Hamilton creo que ha tenido lo que has dicho tú, estoy de acuerdo. No podía optar a mucho más. Después de la sanción de 5 posiciones, Leclerc ha sido cuarto, un Leclerc extremadamente combativo al principio. Creo que la mentalidad era, no tengo nada que perder, estoy en Monza, el objetivo es llegar al podio, voy a darlo todo. Tú, Piastri, sí que tienes mucho que perder y se ha intentado poner delante, alargar las frenas lo que ha podido, pero se ha visto que el Ferrari no era coche para competir en carrera con Red Bull, bueno, con Verstappen y los dos McLaren, ni de lejos. Y la cuarta posición era realmente el objetivo. Incluso ha habido un momento en el que parecía que Russell podía adelantarle. Pero es que Ferrari ha hecho un pepino en recta. En la comparativa esta de las velocidades de la vuelta de clasificación, lo de Ferrari no tenía ningún tipo de sentido. Es decir, les sacan mucha distancia en velocidad punta al resto en todas rectas. ¿Qué pasa? Que luego llegaba a las zonas más lentas, sobre todo la parabólica, y el coche era patinaje artístico con el deslizamiento que tenía, que bueno, que aún ha materializado bastante, una vuelta bastante competitiva, aunque él mismo dice que el último intento no es todo lo bueno que podía ser. Y luego en carrera lo que decía, no había mucho más. Y con Hamilton lo mismo, una buena salida, remonta las posiciones que creo que tenía que remontar por ritmo de coche y las remonta rápido. Una vez llega a Russell, le ha faltado ritmo para realmente acercarse más, pero no sé ni siquiera si hubiese podido luchar con Russell, porque el Mercedes, aunque no fuese súper competitivo, no había mucha distancia tampoco, creo. Era un coche, sí, el Mercedes, aunque no destacara en nada, yo creo que era un poquito más, no sé, un poquito más competitivo a nivel general, al menos comparando Russell con Hamilton, por eso no se le ha acercado. Y yo luego quería comentar, a ver qué te parece a ti, otra polémica, porque a mí me encantan las decisiones de a ti te sanciono y a ti no. Entonces, como no soy fan de un box, pero no del otro, de Ferrari, y le creo que es un llorón, como ya ha empezado el vídeo diciendo, ¿por qué no lo sancionan? Yo estaba mirando la pantalla y yo decía, ¡buah, que le cae sanción! ¡Buah, que le cae sanción! Iba a Piastri y lo adelanta. Y entonces,
yo entiendo que la lógica de los grandes comisarios que tiene esta Fórmula 1 actual dice, pues como ya lo han adelantado, pues ya como que no ha sucedido, ¿no? Entonces, pues qué mierda, ¿no? O Es que sea, de hecho, yo estaba ahí. Mira que ha tenido pocas cosas, ¿eh? Este Gran Premio, porque para echarse una siesta en la vuelta entre medio de las 4 primeras vueltas y el show de McLaren, tío, ahí una siestita podía caer. Y tío, yo ahí esperando la sanción, viendo si serían 5 o 10 segundos, y ahí no cae nada, ni siquiera una investigación. sí, es que de hecho es una maniobra que sucede justo cuando Verstappen se está adelantando con Norris y se ve como de fondo. Claro, el que no haya entendido el contexto, te refieres a la maniobra esta en la que Leclerc se pasa recto la primera chicane y Piastri reclama, oye, ha estirado mucho la frenada para que no le pueda adelantar y se ha pasado ya cortado. Que es el problema de la curva 1 de Monza desde que existe. Que lo intentaron solventar poniendo estos badenes aquí en medio, pero claro, cuando pasó lo de Verstappen y Hamilton y vieron que el coche, oh sorpresa, se puede levantar y puedes terminar encima de otro coche, pues dijeron, uy, tal vez lo de los badenes no es la mejor solución y decidieron no poner nada, hay asfalto ahora y un poquito de grava, que yo no entiendo, que lo dijo Pedro de la Rosa en la retransmisión y estoy de acuerdo, ¿por qué no ponen grava directamente toda esa zona? Una buena puzolana de esas que te engancha el coche y ya verás tú como ninguno acorta, porque ahí sí que dañas el coche e intentas hacer la curva ya como puedas. Pero bueno, este enfrentamiento constante de poner grava o no poner grava que tiene la Fórmula 1 desde hace años. Otra más. A ver, también es cierto que luego podría pasar lo que se ve, que creo que es Norris, que se sale, se sale después de no me acuerdo el nombre de la curva, pero se sale un trocito y llena la pista de grava. Luego también podría pasar eso. Dilesmo. En la segunda de Dilesmo, que fue el drama de todo el fin de semana, de a la que se salía uno, de repente veías toda la gravilla ahí montada, iban pasando por encima y era un poco show. Entiendo que no es fácil, pero sí, yo añadiría grava y a ver quién es el bonito que se sale. Luego, te quería preguntar, ya que tengo aquí, claro, una de las cosas que se ha hablado en clasificación es decir, ostras, tienes a Hamilton sancionado, no va a luchar por la pole, ¿por qué en el segundo intento, en el último, no le ha dado rebufo a Leclerc? Intentar luchar por esta pole, que luego hubiese perdido por ritmo de carrera, porque no creo que era sostenible esa primera posición. Pero estás en casa y ya sabemos cómo funciona Ferrari. Si ganas en Monza, salvas la temporada. Es la dinámica de Ferrari los últimos años. Y me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, pero creo que iba a ser un tema que se iba a poner sobre la mesa de verdad. Han salido tanto Hamilton diciendo que él no da rebufos. Iba a ser diciendo que si hubiese salido desde el pit, pues sí, pero Hamilton luchaba por clasificar alto. Digo, bueno. A ver, yo no veo a Hamilton dando rebufos, la verdad. O sea, no sabe ni lo no que lo es. veo. O sea, no lo veo yéndose a Ferrari. O sea, primer año en Ferrari. Tu primer gran premio ahí delante de los tifosi. Y tú a Hamilton le vas a decir que así como le está yendo la temporada, encima se rebaje, porque para Hamilton yo no vería como que me estoy rebajando a dar un rebufo. Sí, hombre. O sea, no, es que para mí no, o sea, es un no rotundo, vamos. O sea, si ya le hacen eso, es que ya le están diciendo quién es el favorito. Y yo tampoco creo que Ferrari esté en posición como para decirle quién es el favorito de esa manera. O sea, tampoco iban a hacer nada. No lo veo como un win-win. Una última cosa de Ferrari que a mí me ha parecido, pues, un ejemplo más de lo que es este equipo a nivel desarrollar un coche o centrar todo el resultado de esta temporada en lo que sucede en Monza. Perdón que me he atascado un poco porque estaba intentando escuchar si se me escuchaba bien y he tenido aquí un momento de delay y escucharme a mí mismo. Esto, lo que digo, un ejemplo más de lo que es o de lo que la importancia que le da este Gran Premio de Italia y de lo que le permitimos también los espectadores que lo haga Ferrari, de centrarse en desarrollar algo específicamente para que en Monza vaya bien el coche, que es este a la trasera ultra fino que han intentado hacer para ser súper competitivos en las rectas, que ni ellos mismos tenían claro si lo iban a acabar utilizando,
porque era de muy baja carga y no sabían si el coche iba a ser difícil de controlar. Y esto, lo que digo, al final, en la de recursos que centran para hacer una actualización específica para que el coche sea competitivo en Monza y el resto de carreras, pues la temporada estáis insalvable, pues ya está. Dan igual. Pero si en Monza se consigue la victoria, es lo que decía antes, salvas la temporada. Y es un ejemplo más de esto que estoy diciendo que no voy a decir que me llame la atención, pero creo que vale la pena comentarlo y que al final sí, el coche era muy rápido en recta, pero le faltaba ritmo por todas partes y poco más. Yo creo que tú miras tú te, o sea, como lo hacías antes, ¿no? Que te ponías la tele y te sale el Gran Premio de Monza. Y tú no ves a un Ferrari yendo en recta y que el de atrás no lo pilla ni con DRS. O sea, yo si no veo eso, o sea, no estoy contento en un Gran Premio de Monza. Todo lo demás, pues sí, es cierto, es Ferrari y hace esas cosas. Pero es que yo creo que les da orgullo solo ver eso y por eso le dedican tantos recursos. O sea, ver su coche ahí en recta, que no lo caza ni Dios, ni con DRS, ni con nada. O sea, yo creo que ya con eso ya ellos ya están satisfechos en la temporada y así van. O sea, así les va, ¿no? Que Es desde Kimi Raikkonen no, no se comen un rosco. Bueno, y porque se lo dio McLaren. Sí. Que si no, ni eso. Pero bueno, al final creo que el resultado, pues lo que decíamos, es lo máximo a lo que aspiraban y desgraciadamente es eso. Lo máximo a lo que aspiraban y si en Monza ya que era un circuito donde el equipo se vuelca mucho y el coche suele funcionar bien de base, no han estado cerca de McLaren, un circuito donde en teoría van a sufrir más y Red Bull pues se les ha colado por delante Verstappen. Para el resto de la temporada ya queda claro que las expectativas ya no eran muy altas, tampoco vamos aquí a engañarnos. Ya desde hacía tiempo creo que quedaba claro que Ferrari no, por el Mundial evidentemente no, pero vamos a ver si es otra de estas temporadas, de las pocas que han habido los últimos 20 años, en las que no han ganado ninguna carrera. Creo que fue 2020, 2016, o sea, estoy aquí haciendo un poco de memoria. Ha sido años contados y a ver si este acaba siendo otro más en el que Ferrari no suma ninguna victoria porque se les escapó Mónaco con Leclerc y lo que queda tenemos a los dos McLaren que en teoría tendrían que ir con el cuchillo entre los dientes por estar delante. Yo creo que va a acabar así que en una carrera. No los veo en posición ni como equipo ni a nivel piloto, la verdad, de poder competir con lo que tienen con Verstappen y con los McLaren. O sea, yo no los veo. O sea, Hombre, será una de esas. la expectativa de Ferrari para este año es terminar en segunda posición, una segunda posición que está jugándose por hablar de rivalidad, por luchar por algo, que se está jugando con Mercedes. Un Mercedes que no ha estado tampoco para luchar por el podio, no ha estado muy lejos realmente, pero creo que se ha vuelto a notar este problema que tienen en algunos circuitos con la gestión de los neumáticos. Ya empezaron a hacer cosas raras en clasificación cuando usaron los neumáticos medios, que claro, decían, ostras, van con los medios así de rápido, imagínate con los blandos. Y yo estaba pensando, pues imagínate lo que deben destrozar los neumáticos blandos para tener que estar usando los medios. Y no ha sido una caída de rendimiento espectacular, han sido relativamente competitivos, pero no estaban cerca. Lo que ha sorprendido de Mercedes, y ya te doy paso, es que siendo un coche que normalmente era muy competitivo en recta, en este fin de semana han buscado tener un coche con una parte trasera, era un alerón muy grande, con algo más de carga de lo que nos tiene acostumbrados, que normalmente es un coche que va muy descargado, como digo. Y aquí pues lo han hecho buscando esta parte trasera más estable y gestionar mejor los neumáticos traseros, que es uno de los puntos débiles que tienen por el sobrecalentamiento, y al final nos ha quedado un Mercedes un poco raro, atípico en cómo rinde, porque suele ser de los más rápidos en punta o muy competitivo, pero aquí sin embargo pues estaba casi a la altura de McLaren en velocidad punta, y luego sorprendía por ejemplo que en la parabólica era el coche más rápido. Por esto que digo, por este equilibrio que han intentado buscar en el coche era relativamente competitivo, pero en puntos en los que no solía serlo tanto en otras carreras y en los que solía serlo, aquí no lo era tanto. Por eso me ha llamado un poco la atención el rendimiento general de Mercedes, pero bueno, han conseguido adaptar en cierta medida al coche en un circuito en el que el año pasado sufrieron, y este año hemos tenido un Russell que yo creo que la quinta posición, viendo al resto, era lo máximo a lo que podía aspirar.
El otro punto, que también quiero que me des tu opinión, ha sido Antonelli, que ha sido la primera vez que vemos a un Toto Wolff que sí que le ha criticado un poco por el fin de semana que ha tenido y sí que le ha pegado un poco de hay que empezar a espabilar. Después ha añadido que le sigue apoyando, que respetan todo el tiempo, que entienden la situación y todo esto, pero ha sido la primera vez que el discurso no es 100% de apoyo. Sí que ha habido un poco de Helmut Marko, ¿sabes? Poco, sí. Es que ya empieza a ser difícil. Porque por una parte entiendes pues la papeleta, ¿no? que le endosaron a principio de temporada, siendo él el que acompañaba a Russell, pero es que por otro ves a otro, sí, es el rookie con posición más alta, sí, de acuerdo, llevas un Mercedes, se presupone que es lo que tiene que pasar, pero por otra es que va hacia atrás, o sea, no se le ve progresar. Lo ves y conduce igual, comete más o menos los mismos errores, o sea, no ves una progresión en rollo Bortoleto, aunque ya hablaremos de él, que dices, ostras, desde que empezó ahora, joder, qué pilotazo. Con Antonelli, bueno, es como que sí, es el jovencito, ya te lo esperas, pues si no hace nada, pues vale, pues entiendo un poco aguantar un piloto así todo el año y sin verlo progresar de caras a que va a hacer el año que viene, pues entiendo que empieces ya un poquito a desesperar. Y más en un gran premio en el que tu piloto estrella, por decirlo de una manera, eh, ha pasado desapercibido totalmente. Que tampoco es que Russell sea el de los focos, el que te marca unos adelantamientos brutales de que tiene que salir como el mejor adelantamiento de la temporada o de los últimos grandes premios, pero ostras, siempre está ahí. Pero es que esta vez ha estado ahí, pero sin nada destacar. O sea, de hecho, casi no se le ha visto. Como mucho, pero es la tónica de Russell este año, que ha sumado 50 podios y te has dado cuenta de que estaba Russell en el podio. Porque cuando ha llegado. Entonces fue además en Bahrein que se fastidió el transponder y ni siquiera sabías dónde estaba. O sea, fíjate si llegó a ser fantasma este año. Y de Antonelli, es que llevamos un poco, ya lo hemos ido diciendo a lo largo del año con Jordi, de Antonelli es un poco una víctima del resentimiento que tiene Toto Wolff por haber perdido a Verstappen. Y nadie niega el talento que pueda tener, pero a lo mejor ha sido una maniobra muy arriesgada subirlo tan pronto a Mercedes, que sí que es cierto que al final Mercedes este año no se está jugando nada y es un buen año para tener una especie de transición y acostumbrarte al equipo y no deja de ser su primer año de rookie. Pero estoy de acuerdo con lo que has dicho de que no parece que haya pasos adelante. Ha tenido una clasificación decente, bueno, ha quedado sexto detrás de Russell, pero luego ya en la salida se ha complicado la vida, le ha patinado el coche en la salida, ha perdido posiciones y luego ha tenido que ir a la remontada en un circuito en el que, oh sorpresa, no se puede adelantar. Entonces ya se le ha complicado la carrera y además ha tenido esta sanción por un toque en un adelantamiento y pues eso, se le ha ido complicando más el fin de semana. Entonces quedan todavía 9 carreras en las que puede mejorar las sensaciones, porque esto siempre lo dice Jordi y estoy de acuerdo, que eres tan bueno como tu última carrera y si ahora Antonio le hace 2 carreras buenas, nadie se va a acordar de nada y ya la dinámica es positiva y 100%. Pero lo quería comentar sobre todo porque ha habido no cambio de discurso, pero ha sido la primera vez que veo a Toto Wolff hacer unas declaraciones que apretan a Antonelli, siendo que siempre ha sido como muy tranquilo y yo estoy de acuerdo que debe serlo, porque al final no puedes subir, al contrario que Helmut Marko, lo que hace Helmut Marko, no puedes subir al piloto al primer equipo y luego presionarle que tiene que ser el mejor cuando es un rookie además, no le beneficia. Ha sido la primera vez que vemos que a lo mejor sí que le aprieta un poco, pero muy lejos de lo que ha hecho Red Bull siempre. No. Y yo creo que hace bien, porque al final también yo creo que lo que está pasando es que al final está corriendo con otros rookies y lo van a comparar. Y en la comparación, si no fuera porque lleva el Mercedes, saldría perdiendo a día de hoy. Y por otra, como tú has dicho, surge de la frustración de no tener a Verstappen o de no poder conseguir a Verstappen, al menos por ahora.
y que también todo el mundo se está dando cuenta que Antonelli es muy bueno, porque si no, no estaría ahí, pero no es Verstappen. Uh-huh. Pero Y es no es que, Verstappen comparándolo con el Verstappen loco que sí, cada 2 de Toro carreras Rosso. tenía un accidente. Quiero decir, pero como mínimo entre esas 2 carreras tenía una buena y te recordaba que era bueno. Uh-huh. Entonces, esto no pasa. Es que sobre todo lo que llama la atención es viendo esta clasificación que Antonelli después de este gran premio ha perdido la 7ª posición en el Mundial de pilotos por Albon. Ha sido superado por Albon. Con un Williams del que quiero hablar ahora, porque han pasado cosas interesantes con Williams en un fin de semana en el que en principio iban a ser competitivos, os esperaba que lo fueran, y en clasificación pues saltó la sorpresa con estos problemas que han tenido para meter los neumáticos en temperatura y los 2 pilotos fuera en Q2. Luego sí que es cierto que Albon ha tenido una buena carrera, pero él mismo reconoce que ha tenido también suerte, que es un poco, el otro día lo hablaba con Jordi en el Gran Premio en Zandvoort, de que Albon, aparte de ser un buen piloto, ser rápido, también le está saliendo las cosas bien en puntos en los que podría desviarse todo y acabar fatal. Siempre la estrategia le acaba saliendo bien, siempre que hay un toquecito no es con él, es con el otro Williams, que por su parte Sainz, pues encadena una racha difícil de encontrar en los últimos años, porque va coleccionando toquecitos. Yo ya me llevo a reflexionar hasta qué punto es mala suerte. Porque ya uno empieza a preguntarse, ostras, es que ya yo creo que tira. En esta no era su culpa. Pero ya, joder, cada vez que intenta adelantar, estás ahí que dices, a lo mejor quédate detrás, ¿sabes? Hazte un Alonso con Bortoleto, que no te quiero adelantar, que solo te enseño el coche. Porque es que cada vez que lo intenta, el pobre sale. Sale Que trasquilado. está. Tú miras la clasificación general, que da pena, ¿eh? Yo no sé cuánto tardarán en tirarle las orejas, porque hasta ahora sí lo defienden, pero. Es que yo también creo que no representa tampoco la temporada que está siendo a nivel de velocidad de Carlos Sainz, porque otra vez que en clasificación las cosas no van bien, pero sale delante de Albon, la estrategia prueban cosas distintas y al final, esto tampoco lo puede saber Williams, salía mejor salir con el neumático duro y no con el medio, hay este intercambio de posiciones con el que Sainz no está muy de acuerdo, y luego tenemos el incidente este con Albon, que yo aquí, fíjate que el otro día con Lawson sí que dije que no tenía ningún tipo de sentido la sanción, que me parecía que Lawson hacía lo que quería y que las malditas directrices de adelantamiento. Y aquí al final veo que Sainz se cierra y que directrices en mano tiene razón Sainz y la sanción a Berman es de 10 segundos. Pero es que viendo los frames del adelantamiento, sí que es cierto que Sainz cierra la curva como si no existiera Berman. Que digo, no, si tú tienes la razón, tienes la posición ganada y tienes ese derecho a hacer la curva, pero creo que lo podría haber evitado haciendo la curva un poco más abierto y luego cerrando en la de derechas como adelantan normalmente en esta curva, que se ha visto este fin de semana. Por ejemplo, Alonso se la ha hecho a Bortoleto y hemos visto más adelantamiento aquí. Entonces, pues otra vez que con directrices en mano, pues es como que te sacan la constitución el piloto y dice, no, si aquí pone que si yo voy delante del vértice y al final pues estamos viendo que la dinámica es la ley me da la razón, pues voy a hacerlo. Y digo, hombre. Sí, ahí iba yo, que al final, sí, directrices en mano tienes razón, pero llegas a cuestionar las decisiones que toma ya. Es decir, ¿por qué adelantas ahí y de esa manera? Cuando llevas unas cuantas carreras que tendrías que ir con cuidado, porque ya, si ya te pasa la próxima, ya, tías, ves con pie de plomo porque ya empieza a ser crítico. Además, con un coche que la verdad, pues, al principio hablabas de los neumáticos, tías, qué talón de Aquiles tiene con los neumáticos. No se hace entrar en temperatura ni metiéndolos en un horno, ¿eh? O sea. Sí, pero también es verdad que se ha sumado de nuevo a Sainz teniendo problema con la parte eléctrica del coche en la primera parte de la carrera. O sea, sí que es cierto que Sainz
más allá ya de esta acción o no, va sumando como infortunios de forma constante, que Albon también los ha tenido abandonos por problema de motor, pero siempre han sido como abandonos en carreras en las que las cosas estaban mal, ¿sabes? Sin embargo, cuando de repente se alinean los astros, se pueden sumar puntos, como que le sale todo bien. Pero es que él mismo lo decía, ¿eh? En la entrevista que le hacen post carrera le dice, pues no, la estrategia bien, tal, y he tenido un poco de suerte. Y él mismo se reía, porque es verdad. Pero si es que al final es el pilar. Yo ya lo espero por ahí arriba. O sea, no empieza en la parte de arriba de la clasificación, pero yo al final ya me espero verlo por ahí, porque al final sí. Siempre en casi cada carrera lo ves. Ahora a ver en Bakú, fin de semana donde esperan también estar competitivos y seguramente no tengan este problema a la hora de calentar los neumáticos, pero ya que hablábamos de suerte y no suerte, creo que viene al dedillo a hablar de lo que ha sido el fin de semana de Aston Martin. Un fin de semana que el jueves creo que todos esperábamos que fuese un fin de semana extremadamente complicado para un coche que ya le hemos visto en otros circuitos de baja carga aerodinámica esta temporada. Sufren mucho, siempre son de los más lentos en recta, de los que más degradan los neumáticos y más patina la parte trasera en curva lenta. Se sumaban demasiados ingredientes para que el Aston Martin no fuese un coche competitivo aquí. Pero por cosas que ahora comentaremos, una entre ellas este nuevo alerón trasero que han podido probar, que trajeron en Bélgica y lo descartaron porque llovió en carrera, entonces tuvieron que recuperar el de Miami y fue un auténtico desastre de carrera con los dos coches siendo últimos. Aquí sí que han podido recuperar este alerón trasero con forma de V, que era el primer alerón así que traen, siendo que McLaren empezó a hacer esto el año pasado, Ferrari se ha sumado este año, Aston Martin ha sido otro equipo que ha traído esto, que al final es por decirlo rápido, es un alerón que genera de forma más eficiente la carga aerodinámica. Generas más carga aerodinámica y te penalizan mucho menos el resistencia aerodinámica. Pero en Monza tal vez no es lo más apto cuando es un coche que sufre de resistencia aerodinámica y lo que vas a buscar siempre es ir muy descargado. Pero el año pasado sufrieron con esto, este año han traído una modificación de hecho del alerón este de Bélgica, lo han adaptado para Italia con un poco menos de inclinación y un poco recortado, entonces buscaban eso, no penalizar tanto en recta y seguir siendo competitivos, sobre todo en el tercer sector. Y en parte creo que lo han conseguido, pero creo que lo han conseguido también porque teníamos a un Fernando Alonso que en tanda de clasificación pues ha jugado a la veteranía y ha sabido buscarse los rebufos cuando tocaban, porque si te vas viendo las marcas de velocidad de los distintos sectores, ves cómo Aston Martin está arriba o abajo en función de si Alonso consigue rebufo o no. Porque te hace dudar, ¿es un coche rápido o no es un coche rápido? Le vas viendo que es el quinto más rápido, de repente el 15º. No es el más lento, pues estaba McLaren y Alpine, que sí que claramente estaban más atrás. Pero Aston Martin no era un coche competitivo en recta y Alonso ha conseguido subsanar esto en clasificación, consiguiéndolo meter en octava posición con la sanción de Hamilton. Noveno fue, pero con la sanción fue octavo. Y creo que llenando un poco de esperanzas por tener un fin de semana que dejara mejores sensaciones que lo que fue Zandvoort, donde tal vez esperaba más y la cosa pues no terminó del todo bien. Pero, pongo aquí el frame del momento catastrófico, esta suspensión delantera que colapsa, y con ella colapsan las esperanzas de sumar puntos de nuevo de un Alonso que lleva ya 3 abandonos por fallos mecánicos y que él mismo también lo decía, hemos perdido por lo menos 20 puntos en cosas que al final pues tampoco dependen de mí. Y creo que es verdad, no representa la temporada que está teniendo. Debería tener 15-20 puntos porque al final China por abandono, esto por abandono, Mónaco cuando que ibas a sumar puntos casi seguro, porque con llegar con el coche entero lo sumaba ya. Y esto pues otra vez más. Sí, sí. ¿No? Y representativo que esta vez que le digan a Stroll que en esa zona no pase igual que Alonso por el piano, digamos, porque no sabían por qué era. O sea, preocupa más eso que no el hecho de otro abandono, porque ya, pues como dice Alonso, ya se está acostumbrando a que le falten esos 20-30 puntos. Y que no, como has dicho, no definen el rendimiento, porque por rendimiento
está justo por debajo de Verstappen, diría yo, porque está siendo otra vez Magic Alonso, haciendo actuaciones que dejan el coche bastante por encima de donde debería estar. Pero bueno, ya empieza. Si el año que viene quieren estar donde todos anhelamos, para que vuelva a dar espectáculo, ostras, tienen que saber qué está pasando ya. Porque declaraciones como las de se va a venir el coche con nosotros en el avión, no dejan muy tranquilos. Porque eso significa que no tienen ni idea de por qué ha pasado esta vez. Y siempre están así. Sí, de hecho es algo que quería comentar, de que no es solo que colapse, sino que el equipo parecía tener muy claro por qué ha sido. Tampoco lo van a decir, entiendo que tampoco van a decir. Nunca sabremos qué ha pasado con esta suspensión delantera, porque Mike Crack le preguntaron al respecto y salió a aclarar que no era una pieza vieja, que no ha sido por fatiga en principio. Por eso digo que nunca sabremos lo que ha sido. Y es un poco alarmante porque al final pues es un tema no solo ya de que el coche sea más rápido o no, es un tema de seguridad. Ostras, no te puede fallar la suspensión delantera por pilotar normal, porque sí que esto lo he visto mucho de decir que Alonso estaba yendo al límite y que es culpa suya. Digo, a ver, al límite sería si se sale de aquí. Esto es ir al límite. Espero que la gente que esté diciendo que es culpa de Alonso por haber ido al límite no sean los mismos que se quejen de que la Fórmula 1 sea de gestión. Porque entonces aquí Alonso... Yo he leído, ¿sí? he leído también que dudaban de los factores, el factor de seguridad, ¿no? En el diseño, con el sistema de suspensión y demás. O sea, ya la gente en plan y ver comentarios. Todos somos y ver comentarios ya del estilo de cómo en la Fórmula 1 no se juega con la seguridad, los equipos tienen ese margen más que... O sea, sí, ahora van a salir 1000 cosas, nunca sabremos lo que ha pasado, pero es indicativo ver el tipo de declaraciones, que obviamente no te va a decir, sí, sabemos que es esto y ha pasado por esto, porque no es como actúan los equipos, pero me fijo, como he dicho, en la comunicación a Stroll, no hagas lo mismo, porque se veían, yo creo que en algún punto se han visto con los dos coches fuera. Es que de hecho puedes rescatar un montón de frames de todos los pilotos pasando así al límite de ese piano. Y al final es lo que dices. Creo que es Alonso, que de hecho lo comenta en una de las declaraciones, que todos los pilotos que habían pasado antes que él por la misma curva decían lo mismo. Sí. No, yo ese discurso no lo compro, lo siento. Lo que preocupa un poco es si es algún tipo de problema en el diseño de la suspensión. Pues eso, que bajo un tipo de carga, curva X o situación, contexto tal, pues la suspensión de repente pueda colapsar de esta forma. Entonces, es lo más preocupante de cara al año que viene, aunque tampoco voy a que cunda el pánico por esto. Vamos a dejarlo en mala suerte y vamos a pasar página. Una pena, porque al final era un fin de semana que creo que Alonso lo estaba haciendo genial y que además tenía esta estrategia con Bortoleto, que aquí quiero también, uno de los mini debates que ha sido sobre estas declaraciones de Bortoleto en las que ha dicho que Alonso le había dicho que solo necesitaba su DRS, no le iba a adelantar. Entonces ha habido gente diciendo, uy, están adulterando la competición. Digo, pues no os veáis Singapur 2023 con Sainz y Norris, que os vais a llevar las manos a la cabeza. Digo, a ver, Alonso le puede decir a Bortoleto lo que quiera, luego Bortoleto que haga lo que le dé la gana. ¿No? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que se lo digan a los ingenieros de estrategia de deja pasar a tu compañero. Además, ¿Qué adulterar ni adulterar? O sea, son trucos. O sea, lo pueden hacer todos. ¿Por qué no lo hacen los demás? Un stake en las trampas de velocidad en clasificación estaban muy por encima. Era un coche que iba extremadamente descargado. Y es que yo también entiendo que Alonso va a decir, pues sí, ¿cómo lo voy a adelantar? Sí, relacionado con eso me ha hecho mucha gracia, no sé por qué retransmisión de la gente la Fórmula 1, pero al menos aquí en España, cuando entra Alonso en el pit y sale por delante, era un no, ¿cómo vas a salir por delante? Déjalo pasar.
Es que, mira, mira, pequeño disclaimer, necesito que me expliquen lo de las paradas de 3 segundos de Aston Martin. O sea, es una dinámica constante, carrera tras carrera. Ver que Aston Martin hace una parada de 3 segundos y De La Rosa diciendo, buena parada. Sin embargo, McLaren Norris hace una parada de 3 segundos y parada lenta. Y digo, ¿pero esto qué es? Pero es que es una tónica muy habitual dentro del equipo de hacer paradas de 3 segundos. Mientras el resto, ya desde hace tiempo, lo normal es hacerlas de 2. Pero bueno, es un tema aparte. Que hay fallitos en todas las áreas. Y Esperemos que luego lo resuelvan. tenemos el fin de semana de Stroll, en el que ha estado atrás prácticamente todo el fin de semana. No, yo creo que aquí se ha notado la diferencia una vez más y aumenta esa distancia de clasificaciones, creo que van 28-0. Luego en puntos evidentemente no se está transformando y Johnny Herbert seguirá defendiendo que Stroll es mejor piloto que Alonso. Bueno, pues ya está. Pero lo más llamativo tal vez de Stroll ha sido, bueno, llamativo no, es que también es algo habitual en él. Estas ruedas de prensa que da poscarreras en las que parece que le esté molestando dar declaraciones. Siempre contesta apático, como si estuviera desconectado, digo, no sé. Sí, sobra, digo, lo podemos decir así, sobra. Pero es el eterno piloto por confirmar. Yo lo llamo así. Bueno, Porque nunca sale como piloto confirmado para la siguiente temporada. si es funcionario eterno. O sea, Stroll lo más parecido a un piloto funcionario en la Fórmula 1. Pero bueno, siguiente. Y así ya entramos en la parte final de la parrilla. Bueno, de la clasificación, perdón. Iba a hablar de Stake, pero realmente el fin de semana que hay que comentar es el de Bortoleto, porque Hülkenberg abandona sin empezar la carrera, y una pena, porque el Stake ha sorprendido a todo el mundo siendo un coche muy competitivo y creo que Bortoleto, después de un fin de semana en Zandvoort que se complicó mucho con esa mala salida, aquí en Imola de repente ha vuelto a traer una carrera muy buena y sigue con estas buenas sensaciones de entre Hadjar y él se están discutiendo ser el rookie del año. No sé si estás en la misma página. Sí, yo apuesto por. O sea, si tuviera que apostar por uno, yo voy con Bortoleto. La verdad es que a mí me está gustando muchísimo. Está actuando como un buen alumno de Alonso, porque por casualidades siempre se emparejan y yo creo que está aprendiendo bastante. Pero es que además cuando cuaja buenas actuaciones, ostras, demuestra que es un piloto duro, que sabe conducir y demuestra garra. Entonces, para mí es el rookie del año. Aunque Hadjar sea muy bueno y demás, he tenido estos resultados que últimamente que ha tenido, pero para mí lo que está haciendo Bortoleto con un stake, Sí, nadie sí. da un duro por ellos. En general, el Stake creo que está sorprendiendo ya desde hace bastantes carreras. Sí. Lo único que quería decir que estoy viendo que he puesto que salió octavo Bortoleto y salió séptimo con la sanción de Hamilton, pero no lo voy a cambiar porque creo que toca hablar, ya que estábamos hablando de Hadjar, de que sí, Bortoleto tenía una muy buena carrera, pero es que Hadjar ha vuelto a tener un fin de semana que ha sorprendido mucho en carrera. No, evidentemente no ha sido el podio que consiguió en Zandvoort, pero saliendo desde el pit ha conseguido llevarse una 10ª posición extremadamente meritoria en un circuito en el que tal vez el Racing Bulls no se esperaba estar tan competitivo, que sí que es cierto que han traído actualizaciones y parece que les han servido para recortar un poco la distancia, que al final en esta zona media es lo que decimos siempre, si el viento sopla para la derecha van rápidos unos y si sopla desde atrás va rápido el otro. Y Racing Bulls pues ha tenido ese poquito más la estrategia y tal, y un Hadjar muy, muy sólido en carrera, y ha sumado una 10ª posición, que casi se la quita Sainz al final también. Estaba ahí viendo ahí si le pillaba o no, pero nada, otro buen fin de semana, bueno, buen domingo, porque al final creo que el sábado fue decepcionante para los dos. Sí, no, para mí Hadjar está haciendo lo que debería hacer Tsunoda, que es hacer puntos y aparecer en las clasificaciones como hace para que le suene el teléfono a final de temporada o en el Gran Premio de México. Quién sabe si será ahí para conducir el Red Bull el año que viene. Que nunca se sabe si eso es bueno o malo, porque últimamente parece más malo que bueno, pero bueno, está haciendo las actuaciones que debe hacer para tener un coche mejor el año que viene, vamos. Sí, sobre todo porque ya ha habido un poco de cambio de discurso por su parte. Llevaba unas cuantas, antes había dicho que no quería subir al Red Bull tan pronto, pero ya ha habido declaraciones post Gran Premio de Países Bajos. También creo que llevado por la euforia del podio,
de que quería estar en Red Bull el año que viene. Y digo, uff, ya ha habido ahí... Que también yo lo veía desde modo espectador, que al final somos lo que somos, espectadores. Digo, no sé si decir que no quieres sentarte en el Red Bull te beneficia mucho viendo cómo funciona Helmut Marko, ¿no? Y viendo que tu trayectoria, el objetivo de la trayectoria que tienes es culminar en el equipo Red Bull, en principio, al menos desde fuera. Luego, viendo lo que es subirse al segundo asiento de Red Bull y lo que puede ser para tu carrera, a lo mejor te interesa buscar sitio en otra parte y hacer lo que está haciendo Hadjar, de lo que decías tú. Es que si dices que no, ¿qué te queda? O sea, o tienes un equipo esperándote o despídete, porque si el Red Bull te quiere subir, te va a subir. Ella es Tsunoda. Y de su compañero Lawson tampoco hay demasiada cosa que comentar, la verdad. Ha sido un fin de semana bastante paradito. Sí que ha tenido un par de encontronazos en pista, pero la tónica general. Entonces, claro, tenías a un Hadjar que salía desde el pit y ha terminado en la 10ª posición. Tú no has estado ahí. Además, la situación de Lawson es que es un poco complicada por todo lo del segundo asiento que le bajaran y tal. Sí que dio declaraciones que me parecieron interesantes pre-Gran Premio, diciendo que fue tonto en pensar, no recuerdo exactamente las palabras, pero fue ingenuo en pensar que le iban a dar más tiempo para adaptarse al Red Bull. Que si él hubiese tenido más tiempo para adaptarse, como el que le están dando a Tsunoda, que él se hubiese conseguido adaptar. También entiendo que está moviendo sus fichas. Sí, claro, es que, a ver, que no le quito razón, ¿eh? Pero tampoco va a estar Red Bull cambiando de piloto cada dos grandes premios. Bueno, sería eso. Bueno, no me parecería nada descabellado, ¿eh? No le sujetemos el cubata a Helmut Marko. Que no hemos dicho de Red Bull que era la primera victoria de Loren Mekies, que me ha parecido, bueno, un dato. Y que lo tenía por ahí anotado y se me ha olvidado decirlo, que el cambio de setup que hicieron en el coche fueron por consejos de Verstappen. Y decía Helmut Marko que estaban empezando a hacer menos caso a lo que veían en simulaciones y tal, y hacer más caso a lo que les decían los pilotos a la hora de qué piezas traer y qué no. Digo, wow, 1.000 millones de inversión en computación y todo esto, y al final todo esto fuera y lo que diga Max, o lo que diga... Iba a decir lo que diga Tsunoda, pero seguramente sea lo que diga Max. Pero bueno, les ha funcionado y seguramente les ha funcionado más veces de las que sabremos. Entonces, nada, eran declaraciones que me han llamado la atención de Helmut Marko. Quedan dos equipos. Nos queda por un lado Haas, un equipo que realmente está bastante desaparecido, y ya hemos hablado también del fin de semana o de lo que ha pasado con Berman, que es después del trompo con Sainz, pues tampoco ha podido competir por mucho más. Y Ocon, puntos suspensivos. No ha aparecido, yo no lo he visto. O sea, un toquecito en las primeras vueltas y luego poco más realmente. Entonces creo que Haas, siendo que estamos en esta parte final y ya probablemente no nos esté escuchando ya nadie, y si lo estáis haciendo, un saludo por nuestra parte, terminamos con Alpine, equipo que ya sabíamos que iba a sufrir y equipo que ha sufrido un demonio aquí porque sufren siempre que hay baja carga aerodinámica y circuito de motor, y se ha confirmado y se sigue viendo desde hace muchas carreras que el Alpine es un coche que el equipo está en 2026. Tampoco sé hasta qué punto el proyecto Alpine, vamos a ver. Han renovado a Gasly, pero claro, también que al final tu líder de proyecto ganador sea Gasly. No sé. Y el propio Briatore lo decía, que tal vez había sido un error renunciar tanto al coche de este año tan pronto y centrarse tanto en 2026. Entonces, yo lo entiendo que hagan eso, porque en teoría el 2026 con motor Mercedes tiene que ser prometedor. Entonces, yo tampoco creo que mejorarán tanto habiéndose centrado en el coche de este año, porque sinceramente, vale que este circuito era un circuito de motor, tiene el peor motor, se ha evidenciado, obviamente. Pero es que va muy mal. O sea, tampoco sé hasta qué cierto punto invertir más horas de desarrollo en el coche de este año era beneficioso. Tampoco sé si saldrían de la última posición. O sea, bueno, no lo sabe nadie, obviamente, pero que tienen un coche que no hay por dónde cogerlo, la verdad. Sí. Y a ver,
la lectura así mediana, dentro del falto de ritmo que está Alpine, sí que se ha visto un Colapinto más cerca de Gasly este fin de semana. De hecho, en clasificación llega a estar por delante. Y eso, como es un poco las sensaciones positivas, tal vez después de unas declaraciones de Briatore la semana pasada, pues presionando al piloto argentino, que tal vez que él esperaba más. Bueno, declaraciones en la tónica de Briatore y que ya esperaba. En el momento en el que se confirmó esto, ya lo dijimos, que Briatore es tu amigo hasta que deja de ser tu amigo. Y bueno, todo el ruido que se genera alrededor de todo esto. Lo único que quería decir es, sí, han renunciado al coche de este año ya, para centrarse en el que viene con el proyecto junto con Mercedes y tal, pero también se hablaba de fondo de esta venta del equipo y de hacer el proyecto Alpine interesante. Digo, ostras, ahora mismo, con lo que estáis sufriendo en cada circuito y que el coche no va para adelante y solo va para atrás, no sé si esta supuesta venta, si este rumor, porque al final no deja de ser algo que se comenta, no es nada confirmado si va a ser así, cuesta creérselo un poco. No sé si alguien va a entrar a llevarse el proyecto Alpine. Se habló Marco, Christian Horner en su momento, pero bueno, ya sabes. Silly season de directores técnicos también. Y creo que ya estaría. No queda nada por comentar. Tengo por aquí las predicciones que hice con Jordi, pero en resumen, él ha terminado acertando 3 porque tiene una flor increíble y me recorta 2 puntos más porque yo solamente he aceptado la miserable 5ª posición de Russell. Él acierta, espérate, la 2ª y la 3ª posición de Norris y de Piastri, pero es que además acierta el P10 de Hadjar. Se le ha saliendo desde el pit, o sea, prefiero ni comentarlo. Y de las predicciones que hicimos así de la carrera, ha sido un completo desastre también. Así que no voy a comentar mucho más porque cada cual es peor. Los 2 Williams en puntos ha sido lo más cerca y la remontada de Hamilton me quedaba a un puesto. Pero el resto ha sido completamente... Veo que os gusta poner a Hamilton en las quinielas, ¿eh? Porque es impredecible, entonces... Pero nada, no... Sí. A un completo desastre nuestras predicciones, como siempre invitamos a escucharlas, pero no a seguirlas. De hecho, invitamos a apostar lo contrario a lo que decimos. Escuchamos, pero no juzgamos, ¿no? Correcto. Y ya estaría todo. Ha quedado, como siempre, un programa extremadamente largo, pero no pasa nada. Para eso hemos venido, ¿no? Para comentar una carrera aburrida, la carrera más rápida. A lo mejor ha sido más largo nuestra charla que la propia carrera. Seguro. Porque la carrera, seguro que a más de uno se le hizo corta porque se hizo una siesta tremenda. O sea que... Y pues nada, pues lo vamos dejando por aquí. ¿Qué tal tu tercera vez como invitado? Que ya cuando te voy a regalar la taza platino, ¿sabes? ¿Hay taza platino? No, pero habrá que hacerla. Pues mira, la verdad que muy bien, pero ya llevo 2 carreras aburridas y una de interesante. A ver si hay próxima y si la próxima ya hay chicha. ¿Verdad? Porque... Fueron Mónaco, esta y Hungría, ¿no? Que esa sí que estuvo mejor. Mira, pues vas tocando de arriba y de abajo. La siguiente será una un poco más tranquilita, nivel medio. A ver si cantamos la victoria de Hamilton en la próxima. Sí, sigue soñando. Lo dejamos por aquí. Como siempre, gracias al que haya aguantado hasta aquí, muchas gracias. Le mandamos un saludo y nuestro más sincero amor y cariño y esas cosas. Y nos vemos dentro de, pues esta semana no, la siguiente, para el próximo previo. Así que, chao.